Y hablando de gastronomía, el tradicional concurso de bocadillos de Ternasco de Aragón ha dado el pistoletazo de salida esta misma mañana en Zaragoza en su 10ª edición. Así le han dado el primer mordisco a este manjar todos los asistentes. Así es buena manera de arrancar el 10º concurso del Ternasco de Aragón en Zaragoza, ¿verdad? Va. Comiendo bocadillo y además en compañía. Fenomenal y con muy buena compañía. Y hay que salir, comer bocadillos todos estos días que vienen ahora. Comenzamos hoy en Zaragoza, ¿hasta qué día? Hasta el día 25 de mayo. Y animo a todo el mundo a que salga a los casi 50 establecimientos en toda Zaragoza. Este año hay novedades. Sí, es muy importante que el consumidor, el cliente que va a los establecimientos sepa que va a votar y va a participar en Ternasco para un año entero, el que gane. O sea, vamos a llevarle a su casa cada mes aproximadamente por un valor de 50 euros Ternasco para que tengan Ternasco todo ese mes para comer. Un buen aliciente este año, ¿eh? Sí, También sí. para los que vayan degustando por ahí estos ricos bocatas y voten. Eso es, para que puedan decir luego lo bueno que es el Ternasco de Aragón. ¡Ay, qué mágico! ¡Míralo! Qué bien criados los tengo, Prueba el mío. Ah, Está cojonudo, Que hay que salir a comer bocadillos estos días hasta el día 25 de Ternasco de Aragón, ¿verdad? Es que realmente es una evolución de lo que ya hacemos los domingos en casa de nuestros padres, que es comernos media barra de pan con el asado. Entonces esto era pues una cuestión de facilidad, de ya está. Pero esto realmente lo llevamos haciendo toda la vida, solamente que ahora nos lo ponen ya más a huevo. ¿Uno de tus platos favoritos del Ternasco de Aragón? Pues hombre, yo como embajadora aragonesa, como me siento, por supuesto que sí. Sí, cómo Y no. venir a una de estas degustaciones y a arrancar el 10º concurso, Seila, ¿qué supone? Pues para mí un orgullo y un honor, porque llevo ya retirada un cierto tiempo y bueno, pues quieras o no que cuenten contigo, pues todavía es muy importante. Cristian, aquí ha arrancado el 10º concurso con este bocadillo a base de... Es una hamburguesa de Ternasco con una boloñesa de longaniza de Ternasco y va aliñado con un cabrales a la sidra y un pimiento rojo a la brasa. Uy, qué hambre solo de oírlo ya, ¿eh? Sí. Aquí tenemos toda la información sobre el concurso. Es tan fácil como venir, pedir el bocadillo, le dais una papeleta, votan y a la urna, ¿no? A la urna, correcto. Es muy importante la puntuación y bueno, pues teléfono, email, pues también porque hay una serie de premios para los votantes. Chicos, a partir de hoy hasta el 25 de este mes lo tenemos muy fácil para degustar esta exquisitez. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que no, por si no nos ha quedado claro. ¡Sal de bocatas! ¡Chin, chin, chicos!